A ver, un aniversario que pasó desapercibido, pero que es un aniversario que trastornó al mundo. Ocurrió hace unos días, el 18 de junio, porque 18 de junio de 1971, hace ya medio siglo, 50 años, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas. En un mensaje que le envió al Congreso el entonces presidente, que hay que decirlo, parece que le gustaba demasiado el alcohol, pero estaba en contra de las drogas, calificó el abuso de drogas como el enemigo público número uno de su país y anunció que su gobierno dedicaría más recursos a la prevención de nuevos adictos y a la rehabilitación de los adictos. Hace medio siglo. Desde el principio dicha guerra estaba perdida y años después se supo que la decisión de Nixon obedeció a razones meramente políticas. En 1994, el que fuera asesor jefe, el mero asesor para asuntos domésticos de Nixon, un hombre llamado John Ehrlichman, que después acabó convirtiéndose en un pastor evangelista para expiar todos los pecados que había cometido como funcionario de Nixon. Ehrlichman concedió una entrevista a un periodista llamado Dan Baum. Según Baum, Ehrlichman le dijo lo siguiente, y voy a citar lo que supuestamente dijo el asesor de Nixon. La campaña electoral de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon después de eso tenían dos enemigos, la izquierda pacifista y los negros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal el hecho de estar en contra de la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies antiguerra con la marihuana y a los negros con la heroína y luego criminalizar fuertemente a dichas drogas, podríamos perturbar a esas dos comunidades, a los antiguerra y a los negros. Podríamos arrestar a sus líderes, asaltar sus hogares, interrumpir sus reuniones y difamarlos noche tras noche en los noticieros nocturnos. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que sabíamos. Esa fue la razón de la guerra contra las drogas. El problema es que Nixon arrancó esta guerra y los gobernantes del resto del mundo, los mexicanos incluidos, pues para quedar bien con él y con el imperio, pues siguieron y también declararon sus propias guerras. Durante estos 50 años, bajo el pretexto de combatir el consumo de drogas y al negocio de las drogas, se han gastado billones de dólares alrededor del mundo y perdido cientos de miles de vidas por la violencia que este negocio genera. Según una ONG neoyorquina que se llama Drug Policy Alliance, desde 1971 el gobierno de Estados Unidos ha gastado $1 billón en su guerra contra las drogas y encarcelado a millones de personas por delitos relacionados al negocio del narcotráfico. Tan solo entre 1985 y 2000, 31 millones de personas en Estados Unidos habían sido arrestadas por estos delitos. Esto es 1 de cada 10 estadounidenses. Hasta ahora, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México han perdido rotundamente sus guerras contra las drogas. No hay que olvidar que Felipe Calderón, llegado a la presidencia para tratar de ganar legitimidad, pues le declaró también la guerra a los cárteles de la droga. Su sucesor Peña Nieto la siguió, las dos estrategias de ellos no funcionaron y la verdad que desde diciembre hasta la fecha el presidente López Obrador trae una estrategia que yo confieso no la entiendo. Y yo creo que urge que el presidente defina una estrategia que todos podamos entender. ¿Por qué? Porque de acuerdo a dos periodistas, José Luis Pardo Veiras e Íñigo Arredondo, quienes escribieron el 14 de junio pasado un editorial en The New York Times, en México han sido asesinadas alrededor de 350,000 personas y más de 72,000 continúan desaparecidas. Esto según cifras oficiales del propio gobierno mexicano entre enero de 2006 y mayo de 2021. Urge una estrategia. ¿Hasta cuándo va el gobierno a reaccionar? Cuando digamos que ya llevamos
500,000 de muertos y 150,000 desaparecidos, urge una estrategia. El presidente ayer su estrategia la explicó, pero no me quedó claro. No me quedó claro. No sé si a ustedes, pero los números son terribles y la guerra está perdida. Luis Miguel. Hay dos temas de los que nos tenemos que ocupar. Uno es el consumo, los consumidores, y otro es los grupos criminales. Y en el caso de los consumidores hay que decir que celebramos mucho la decisión de la Suprema Corte como si la tarea ya se hubiera acabado. Hay muchísimo que hacer para que el consumo de la marihuana no sea el pretexto para que, como en Estados Unidos, llegue un policía a tu casa, te detenga en tu coche, etc. ¿Qué falta? Leyes secundarias, falta literalmente a poner en marcha o afinar toda la parte institucional. Y en lo que tiene que ver con grupos criminales, hay que caer en cuenta que hace mucho dejaron de ser especialistas en tráfico de drogas, están metidos cada vez en más negocios que son indefendibles, que no entran en ningún tipo de polémica sobre uso legal de drogas. Estoy hablando de secuestro, extorsión, robo, etcétera. Y además se han metido en negocios legales con su dinero sucio, que es lo peor. Están como la humedad, se meten y se meten y se meten. Marco. Y además se ha incrementado un fenómeno nuevo que se ha esparcido a nivel local, que es el narcomenudeo. Hoy, con la aparición de las drogas sintéticas, de drogas como el cristal, que se produce con cierta facilidad y se vende muy barato, está haciendo adictos a una cantidad inmensa de jóvenes, ¿no? Aquí en el estado de Sonora tenemos un problema gravísimo al respecto de adicciones a este tipo de droga, que es muy poderosa, es muy adictiva. La tercera dosis parece ser que se quedan conectados. Pero el hecho es que los balazos no resolvieron el problema, pero tampoco los abrazos lo han resuelto. No, por eso te digo, algo está faltando en la estrategia. Salud pública, además. A ver, Bernardino. Y Eduardo, fíjate que algo está faltando porque cada vez códigos penales, leyes penales, se aumentan las sanciones y pareciera ser que eso no es suficiente, desafortunadamente. Entonces, quizás por el lado jurídico, pues va a faltar mucho aún todavía complementarlo, porque eso no inhibe, por supuesto, la acción de la delincuencia organizada, por ejemplo, de los temas que ya están hablando. Claro. Pues hay que pensar, por ejemplo, también en las políticas públicas, de qué manera se tienen que implementar. Hay un tema que creo que se ha dejado mucho al tintero, que es la prevención del delito. ¿Cómo prevenir ese delito? Por ejemplo, en las sociedades donde está hablando, en este caso, Marco, cómo atacar a los jóvenes en el sentido de que no vayan a consumir la droga, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo culturalmente respecto a ello? Entonces, en concreto, desde el punto de vista, creo que va en el tema cultural, por supuesto, política criminal, como le llaman los especialistas, bien, y aplicar la ley, Eduardo. En Estados Unidos, el estado de Oregon, que es un estado donde la delincuencia organizada de las bandas de narcotraficantes han llevado la violencia a las calles, los ciudadanos de Oregon, en una consulta popular, votaron despenalizar el uso de casi todas las drogas, incluida la heroína, incluido el cristal, incluido todo. Porque dicen, si deja de ser delito, los delincuentes ya no tienen negocio, porque cualquiera se mete al negocio. Y aparentemente los primeros indicios que está dando el estado de Oregón es que los niveles de violencia están descendiendo. En Uruguay hace años se despenalizó la marihuana y la violencia bajó. Hay otros países que se arriesgan, México no. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.